Bueno, buenos días a todos. Entiendo que la semana pasada leyeron el texto, ¿verdad, Vic? Sí, lo leímos, básicamente. Miren, podemos ir, por favor, al libro de Juan, capítulo 12, por favor. Leemos Juan 12. Podemos leer del 23 al 26. Juan 12, 23 al 26. Dice el texto así. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo perderá. Sígame, y donde yo, ahí también estará. Si alguno, este texto, Jesús está anticipando su muerte, está diciendo que llega ahora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Justamente viene el capítulo 3 aquí en Juan, donde ya está en lo que es como la cena, la última cena con sus discípulos, ¿no? Previo a ¿cómo se llama? A su crucifixión. Entonces, en el versículo 24, el Señor Jesús está hablando de lo que su muerte va a producir. Es establecer, está hablando de un principio que habíamos mencionado también, que el Señor Jesús, más bien que Dios, estableció en la creación, respecto a la semilla que produce su fruto, de acuerdo a su especie. Y aquí menciona que, dice el texto, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De inicio, esa referencia respecto a su muerte, que el Señor dice que va a ser glorificado, se refiere a sí mismo. Pensemos por un momento que el Señor Jesús hubiese continuado viviendo muchos años más, ¿no? Digamos que si Él murió y fue crucificado a los 30 y algo años, pudiera haber hecho mucho bien a la humanidad, por decirlo así, viviendo otros 50 años, ¿no? Sanando gente, alentando a los pobres, redarguyendo a los fariseos, visitando más gente, o incluso predicando más allá de Jerusalén, ¿verdad? Realmente la vida del Señor Jesús transcurrió en una zona, en un área muy pequeña del planeta, y nunca salió de esa región. Entonces, pensando por un momento, bueno, qué tan fructífera hubiera sido la vida de Jesucristo, en términos humanos estoy pensando, que hubiese vivido 40 o 50 años más, ¿verdad? Y lo que el Señor Jesús está diciendo aquí justamente tiene que ver con el propósito de su venida. El propósito de su venida no termina, o no es solamente sanar enfermos y predicar el reino de Dios, y exhortar a los incrédulos, sino es justamente ir a la cruz a morir. Su ministerio o su propósito es mucho más grande, es eterno, ¿verdad? Entonces, él se compara, o la ilustración de su muerte es como un grano de trigo. La referencia a su propia muerte es
el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ese principio fue establecido en la creación y aquí el Señor se refiere a lo que su propia muerte va a producir, ¿verdad? Lo que su propia muerte va a producir. Por eso también el Señor Jesús dice, les conviene que yo me vaya, viene el Espíritu Santo, es más conveniente que el Espíritu Santo esté en ustedes. Entonces podríamos preguntar, ¿cómo es posible si el Señor Jesús está haciendo todas estas cosas tan benéficas para las personas? Pero justamente la muerte del Señor Jesucristo no es algo temporal o terrenal, sino tiene que ver con arrebatarle el reino o el dominio de la muerte y del pecado a Satanás, ¿verdad? Y con su muerte perdonar nuestros pecados, con su sangre perdonar nuestros pecados y darnos vida, generar vida espiritual en las personas que creemos en él y darnos vida eterna, pues, eventualmente con él. Entonces, este principio tiene mucho que ver con este tema de la consagración. Es como que el fundamento o la parte desconocida o menos conocida respecto al deseo de servir al Señor, de ver la obra de Dios en nuestros corazones o en nuestras vidas, alrededor de nosotros, en nuestras familias o ministerios, ¿verdad? Todo tiene que ver con la muerte, ¿sí? El morir primero o el considerarnos muertos juntamente con Cristo, que ya hemos estudiado un poco, para que entonces esa muerte produzca mucho fruto. Entonces, en primera instancia, el Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, dice, es necesario morir, que el grano de trigo muera, porque muriendo entonces produce mucho fruto, hablando de fruto espiritual, de libertarnos del dominio del pecado, de producir vida eterna o darnos vida eterna en él, ¿verdad? Y en segunda instancia, nosotros que ya conocemos el mensaje o la doctrina de Pablo respecto a los principios de crecimiento, a la identificación, miramos este texto y nos identificamos con él, ¿verdad? Vemos que está en sintonía, pues está alineado con la enseñanza de Pablo, o más bien Pablo está alineado con la enseñanza de Jesucristo, de morir o de considerarnos muertos para que de esa muerte produzca fruto, ¿sí? Mucho fruto, de hecho, dice el texto. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No sé si tengan alguna observación de la semana pasada o del texto que leyeron. ¿Algún Ahí, comentario? sí, la semana pasada también comentaba Martín, pues eso de considerarse muerto, o sea, no es algo que, digo, justamente acabo de oír a algún predicador, ese que tenemos que morir todos los días, pues, y esa creo que es la pequeña diferencia, ¿no? De morir todos los días o considerarse algo, una verdad espiritual que ya sucedió, pues. Sí, quizá tratando de explicar esta parte, pues, de morir a uno mismo, es necesario mucha precisión en el texto porque justamente no es algo que yo tengo que hacer todos los días o negarme a mí mismo lo que significa o lo que la descripción correcta de morir a mí mismo es considerar que el hecho ya sucedió, ¿verdad? Es considerar que ya estoy muerto juntamente con Cristo. Entonces, más que una acción a realizar, es una consideración y tomar en cuenta algo que ya sucedió, ¿verdad? Estoy muerto juntamente con Cristo. Sí, Sí, pero es correcto. Rafa, no, ayer es que me lo venía oyendo en el radio de una escritora
y decía justamente eso, que hablaba de las disciplinas espirituales, que es un término que también se usa, ¿no? Y ahí el punto nada más es que si yo muero a mí mismo y cada vez que sienta el impulso por pecar, busco una forma de bloquearlo o rechazarlo o hacer lo contrario, la fortaleza está en mí, pues, y al considerarme que estoy muerto, no tengo esperanza de hacer nada, pues, sino todo descansarlo en el Señor. Eso fue lo que pensé ayer que estaba oyendo a la señora esto. Sí, justamente. Gracias, Vic. ¿Alguien más? ¿Alguna observación o pensamiento que tengan? ¿Alguna pregunta? Nada más, pastor. En Lucas 9:23, un texto muy conocido, el Señor nos dice, Jesús les decía a todos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice 2 Corintios 5:14, me parece que está, el amor de Cristo nos constriñe, sabiendo esto, que si uno murió por todos, todos morimos con él. O sea, la cocrucifixión con Cristo. No es algo que cada día tengamos que hacer en el sentido de hacerlo un hecho, sino que Cristo posicionalmente ya destruyó al viejo hombre cuando fuimos crucificados juntamente con él. Pero ese hecho posicional, cuando no se cree, no se refleja condicionalmente en nuestras vidas, porque es por fe. Entonces, cada día tome su cruz, quiere decir que la mente carnal cada día trata de seducirnos, pero ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas, el viejo hombre, porque Cristo ya lo destituyó de su derecho de gobernarnos en nuestras vidas, ya no está en el trono, pero cuando nosotros no lo creemos, pues la mente carnal empieza a seducirnos. Y continuamente no es que yo tenga que crucificar mi carne todos los días, como malamente se enseña, sino que continuamente tengo que descansar en la verdad de que Cristo ya lo ha hecho todo una sola vez. Sí, correcto. Este principio que el Señor Jesucristo está anticipando aquí o mencionando respecto a él mismo también aplica a nosotros. Y el grano de trigo, les decía también recientemente que tú puedes tener un grano de trigo potencialmente o que tiene vida en sí mismo, pues tiene un potencial de vida enorme. Aquí sí literalmente podría ser como infinito quizá, ¿verdad? Un grano de trigo y tenerlo aquí en tu escritorio, en la repisa y esperar que genere más, que genere fruto, pues, que genere vida y ramas y fruto, ¿verdad? Pero van a pasar años y estando aquí en el escritorio o en la repisa no va a pasar nada. El grano de trigo va a continuar ahí sin dar fruto. Pero en el momento en que ese grano de trigo es puesto en la tierra, ¿verdad? Lo entierras, se pudre, se seca, se pudre. La tierra también hace su participación o participa con los elementos que ahí hay, el agua, el sol, el grano de trigo se pudre y eventualmente, como ese ejercicio que hacen los niños en la primaria, ¿no? Que ponen en un vasito de Gerber, en un frasquito, la semilla de frijol, ¿no? Regularmente, entonces de repente ven cómo crece. Y lo mismo sucede con nosotros en este tema de la consagración. Yo creo que con un genuino deseo de servir a Dios o de ver la obra de Dios en nuestras vidas o de que haya algún cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Llegamos a este punto del tema de la consagración y si leyeron el texto, ahí hay algunos ejemplos de cómo la ruta que en muchos lugares se toma justamente es
una predicación en las iglesias respecto a ¿cómo se llama? A la condición en que estás, en que necesitas un cambio, que el Señor te amó y tú tienes que amarlo también, tienes que darlo todo por Él. Y realmente creyentes quebrantados de corazón a veces llegan hasta las lágrimas, y la predicación típica de este tipo de, ¿cómo se llama?, de rutas, termina, pues ven, pasa adelante, levanta tu mano, arrodíllate y ríndete ante Dios, ¿no? Conságrate, y aquí el cuaderno, el estudio dice aquí que nos consagramos una vez y nos reconsagramos y nos rendimos y nos re-rendimos, porque hemos sido tocados por la predicación, hemos visto el amor de Dios en nuestras vidas y nos alienta esa parte a querer cambiar, pero salimos de la iglesia o de esas reuniones de consagración y realmente nos dura muy pocos días porque el viejo hombre está tan activo y tan presente como siempre, ¿no? Siempre nos gana esa parte del mal que mora en mí y la carne. Y es que esa ruta es una ruta equivocada. Exhortar a un creyente a que por lo que Dios hizo por ti, ahora tú des tu vida por Él, es como encaminarlo al escenario que Pedro pasó, ¿no? Cuando Pedro saca la espada y le lastima la oreja al siervo y le dice al Señor, yo voy a dar mi vida por ti, ¿sí? No, voy a luchar por ti, pues, ¿sí? Esa actitud es la actitud incorrecta para servir al Señor o para ser transformados por Él, y Pedro tenía que ser quebrantado para entender que no era Él, sino era Cristo, y eventualmente así sucede, Él lo entiende. Entonces, cuando somos llamados en las iglesias a consagrarnos, a quebrantarnos, a entregar tu vida al Señor, si hay un fundamento equivocado, o diciéndolo de otra forma, si el fundamento de esa consagración o de esa rendición no es la co-crucifixión o las verdades de identificación, si no es el fundamento para presentarte delante de Dios, no va a durar nada, ¿sí? Va a durar muy poquito y vamos a volver a caer en frustración, en cansancio, ¿sí? En regresar otra vez en 2 domingos o en un mes a otra vez sentirnos culpables, a volver a consagrarnos y eventualmente saber que esas consagraciones no significan nada, pues, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a observar 3 libros o 3 partes que escribe Pablo. La primera parte está en Romanos. ¿Alguien lea, por favor, en Romanos 12? ¿Alguien lee Romanos 12? ¿De en dónde? el versículo 1. Perdón, Rafa, te congelas. ¿De dónde a dónde? Romanos 12, 1 y 2. Leo en ¿cómo se llama? La Biblia de las Américas. Dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la ley. Ah, no, romanos, perdón. Alguien sí lo tiene, perdón. Así que os ruego, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Muchas gracias, Martín. Este es uno de los textos que se usa justamente para este tema de la consagración, ¿verdad? De presentarnos a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos consagrando o qué es lo que aquí se presenta para ser usado, para ser transformado, ¿verdad? En Romanos y hemos comentado que es una carta o es la carta más sistemática, ordenada en el argumento que va desarrollando Pablo. El tema es el Evangelio y el tema que va desarrollando Pablo en el libro de Romanos es un tema ordenado, lleva una progresión. Entonces comienza con que Pablo es apartado para el Evangelio, luego el Evangelio comienza con la ira de Dios, ¿verdad? Y después hay salvación para este hombre, sí. ¿Cómo? ¿Por sus propias obras? No, sino por la fe en Jesucristo. Justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios. Entonces, las verdades de condenación, ¿verdad? Romanos 1. Después justificación, Romanos 3 al 5. Después identificación, que es Romanos 6, ¿verdad? Ahora yo estoy muerto juntamente con él. Y después las verdades de santificación, comenzando aquí en Romanos 12. Entonces, vean el fundamento o lo que hay atrás de Romanos 12:1. Romanos 12, o el contenido de presentarte ante Dios como sacrificio vivo, ¿sí? En muchas ocasiones lo ponemos, digamos que Romanos 12 lo ponemos después de Romanos 5, ¿sí? Es decir, ya eres salvo, ya eres justificado, naciste de nuevo, ahora preséntate delante de Dios en consagración, conságrate a Él para servirlo, para que, ¿cómo se llama? Para que tu vida cambie o para que hagas cosas para Él. Pero vean que en Romanos, después del 5, las verdades de Romanos 6 son el fundamento para Romanos 12. O sea, Romanos 6 o las verdades de Romanos 6 tienen que ser el fundamento para Romanos 12. Si me lo estoy confundiendo, me dicen, por favor. Pero vean cómo en Romanos 6, vamos a buscar ahí, donde hemos estudiado las verdades de identificación, es decir, tú moriste con él, moriste en relación al pecado, y luego está el versículo 11, Romanos 6:11, que dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta presentación o consagración, presentarnos delante de Él, de Romanos 6 viene antes de la presentación de Romanos 12. Y aquí este versículo dice, el 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Vean esto, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta primera consagración, por decirlo de alguna manera, o esta consideración y presentarnos delante de Dios es relativo a nuestra crucifixión. Considerar que hemos sido muertos juntamente con Cristo. El yo no tiene dominio, hemos sido sacados de Adán, puestos en Cristo, y así es como nos presentamos delante de Dios, nos consideramos vivos entre los muertos, como un hecho que ya está terminado.
como un hecho terminado. Esta palabra consideración del 6:11, los comentaristas dicen que es una palabra como un término contable, ¿sí? Es como un término contable, es tomar en cuenta algo que ya tienes. Y hemos hablado en algunas ocasiones de, ilustrándolo de alguna manera, pues de ahora las nóminas que se pagan por tarjeta de débito, ¿verdad? No ves el dinero, ¿sí? Digamos, la ilustración completa o el comentario era, si tú vas, digamos que al súper, y tú piensas que tienes en tu tarjeta, pero la tratas de pasar, ya traes todas tus cosas en el carrito y la tratas de pasar y te dicen, ¿sabes qué? No pasó tu tarjeta, realmente no tienes dinero disponible en tu tarjeta, ¿sí? Entonces le hablas a alguien, ya sea tus papás o tu esposa, tu esposo, alguien que te puede transferir ahí o el jefe, y les dice, ¿sabes qué? Estoy aquí en el súper con mis cosas y me están diciendo que no tengo dinero en mi tarjeta, ¿me puedes transferir, por favor? Y entonces aquella persona te dice, ya te lo mandé, ¿verdad? Ahora con la facilidad de mandar una transferencia en pocos minutos, y te dice, ya te lo mandé, ya lo tienes. Entonces, dependiendo de quién sea la persona, tú vas a confiar en lo que te dice y consideras y tomas en cuenta que ya te puso ahí 1,000 pesos para terminar tu carrito, pues, o para terminar tu súper, ¿verdad? No ves el dinero, pero confías lo que esa persona te dice y tú das por hecho que tu tarjeta ya tiene esos 1,000 pesos para pasarlo, y entonces simplemente vuelves a hacer el intento y resulta que sí estaba ahí, que la persona que te dijo que te mandaba el dinero, de hecho te lo mandó y tú confiaste en un hecho, ¿sí? Entonces, esa consideración de la que habla aquí el 6:11 es similar a eso, pues tomar en cuenta algo que ya ha sucedido, algo que ya tengo, algo que ya ha pasado. Simplemente tú lo tomas en cuenta y ese es el fundamento para presentarte delante de Dios como vivo de entre los muertos, el grano de trigo, ¿sí? El grano de trigo ya murió y ahora hay vida nueva. Esa vida nueva es la que presentamos delante de Dios en esta consagración, o presentarnos delante de Él como instrumento de justicia, ¿sí? Ese es el fundamento de la consagración o de presentarnos delante de Dios. Entonces, después de esta primera parte de Romanos 6, donde dice, presentaos a Dios como vivos entre los muertos, luego viene Romanos 12, ¿verdad? Presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, en contraste con los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran muertos, animales muertos, ¿verdad? No eran animales vivos, eran animales muertos. Pero ahora ya no es necesario presentar un animal muerto, ¿sí? Porque el Cordero de Dios ya murió por nosotros en la cruz y ahora nos ha dado vida, y esa vida nueva es la que presentamos delante de Dios. Y aquí lo que quiero señalar es que en ese Romanos 12:1 viene una frase interesante que luego vemos en otros textos, que es, os ruego por la misericordia de Dios. Parece que esta parte de os ruego tiene que ver con una solicitud de acción, ¿sí? De parte de Pablo a los creyentes. Pero no hace esta solicitud Pablo hasta el capítulo 12, ¿sí? Sin antes presentar todo lo que es las verdades de identificación, ¿sí? Habiendo presentado la cocrucifixión, identificados juntamente con Cristo, ahora te ruego
que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, aceptable a Dios o agradable a Dios. Recuerden que el Señor Dios no va a aceptar nada que la carne pueda producir. ¿Sí? Dios no va a aceptar nada que la carne pueda producir o quiera producir para ser bueno. La carne no va a mejorar, no va a cambiar, y si algo pudiera ser la carne, Dios no lo va a aceptar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de estas reuniones o invitaciones en los cultos o en las reuniones de las iglesias, de que pases al frente y dediques tu vida a Dios, hagas esta oración, ¿qué estamos consagrando ahí o qué intentamos hacer o qué intentamos presentar a Dios para que lo cambie? Les digo que a lo mejor hay un quebrantamiento y una verdadera, una convicción de amar a Dios con todo mi corazón por lo que Él ha hecho, pero sin el fundamento correcto de nuestra co-crucifixión y de la muerte con Cristo, ¿sí? Esa presentación delante de Dios no va a tener ningún fundamento duradero, no va a durar ni pocos días, pues nos va a llevar a frustración. Luego, vean, por ejemplo, en Efesios, que ya estudiamos también. ¿Alguien lea Efesios 4:1? Efesios 4:1. ¿Alguien lo lee, por favor? Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Gracias, Juanjo. Vean cómo aquí Pablo usa otra vez esa frase, os ruego, ¿sí? En el capítulo 4. No lo dice antes, como les digo, este llamado a la acción. Pablo lo dice hasta el capítulo 4, después de haber pasado por todo lo que somos en Cristo. Efesios 1, 2 y 3, como ya estudiamos. Primero les dice a los creyentes todo lo que son en Cristo. ¿Sí? Son justos, son santos, son aceptos, son adoptados, son miembros de la familia de Dios. Y después de que da a conocer nuestra posición en Cristo y lo que somos en Cristo, ahora les dice, les ruego, o un llamado a la acción, a que andes de acuerdo a la vocación con que fuiste llamados, es decir, que andes de acuerdo a lo que eres, a lo que has sido llamado. Y es otra vez primero poner el fundamento y después sobre ese fundamento andar o vivir la vida cristiana. Luego hay otro ejemplo aquí en Primera de Corintios. Alguien lea Primera de Corintios 1:10. Os ruego, Dice, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ajá, gracias, Juanjo. Aquí Pablo otra vez usa el os ruego y la diferencia entre Romanos o entre el os ruego de Romanos 12, el os ruego de Efesios 4, aquí la condición o las circunstancias de la iglesia de Corinto era muy diferente a la de Roma, a los romanos y los efesios. Hemos estudiado también que la iglesia de Corinto es una de las iglesias donde Pablo pasó más tiempo, estando ahí presente pues con ellos. No recuerdo el dato, creo 2 años fue que estuvo con ellos pues.
Entonces, la iglesia de Corinto, o sea, Pablo no estaba de vacaciones, ¿no? O sea, Pablo no estaba perdiendo el tiempo y no haciendo nada, sino Pablo está, dice el texto, que un tiempo estuvo trabajando, haciendo sus carpas o sus tiendas, junto con Apolos, pero de pronto dice, y estaba dedicado a la predicación del evangelio en la ciudad de Corinto, y se quedó ahí 2 años. Entonces, dice el texto, 2 años, dice, déjame buscarlo para no errar. Está en Hechos 18, ahí está Pablo en Corinto. Dice que trabajó junto con Apolos. En el Hechos 18:4 dice, discutía en la sinagoga todos los días, persuadía a judíos y griegos. 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Acá está el 18:11, es 1 año y medio. 18:11 dice, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Verdad? Ahí está en Hechos 18, es 1 año y medio. Entonces, esta iglesia de Corinto tuvo el privilegio de tener a Pablo predicándoles el evangelio o la palabra de Dios, o puedo decir el contenido del libro de Romanos, ¿verdad? Durante 1 año y medio fueron discipulados y Pablo les enseñó estas verdades de Romanos durante 1 año y medio a la iglesia de Corinto. Pero cuando Pablo sale de Corinto y les escribe, les está llamando a una exhortación, porque la iglesia de Corinto está mayormente dominada por la carne, ¿sí? Y lo que hace Pablo en su carta no es exhortarles a una consagración, ¿verdad? A que se rindan ante Dios, no los exhorta para que, motivados por el amor de Dios, a que cambien su conducta, ¿verdad? O es decir, el contenido de la carta de Corinto, la reflexión es, los corintios están en división, no conocen el amor y por eso les escribe Corintios 13, están soportando o aguantando o no haciendo nada respecto a una persona que está en inmoralidad, están divididos, se están acusando unos a otros ahí delante de los incrédulos en algunos litigios. Y la pregunta sería, ¿cómo Pablo les exhorta para que los corintios cambien su conducta? O para que vivan para Dios, o para que cambien su vida, ¿sí? Entonces, en el versículo 2:2, ahí en Corintios, dice el 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sí, en el 1:18 también dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces, el punto es este. Cuando Pablo les dice, os ruego, en el 1:10, ¿verdad? Corintios es una carta muy extensa de 16 capítulos, pero no les dice el ruego, os ruego en el 12 o en el 15 o en el 16, sino se los dice desde el 1. ¿Sí? Para mí es significativo porque comparándolo con Romanos 12, os ruego,
Efesios 4, os ruego. Percibo que los corintios ya tenían el fundamento de la co-crucifixión. Si Pablo estuvo 1 año y medio enseñándoles la palabra, seguramente conocían el contenido de Romanos 6, 7, 8, 9. ¿Sí me explico? Y el os ruego de Pablo en Corintios es apuntándolos a la crucifixión. Dice, la palabra de la cruz es poder de Dios. Me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué podía hacer Cristo crucificado? ¿Qué puede hacer Cristo crucificado con una iglesia carnal? Pues justamente enseñarnos o recordarnos que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo está llamando a la iglesia de Corinto. No es que resuelvan sus problemas, no les da soluciones a los problemas, ¿verdad? Como consejero, sino les dice, ustedes están viviendo en la carne y necesitan considerarse muertos juntamente con Cristo, lo que ya les enseñé. ¿Sí? No están considerándose muertos juntamente con Cristo, están tratando de vivir su vida para Dios o para ustedes mismos incluso, y la iglesia es una iglesia carnal, dividida, peleándose con frutos de la carne, y entonces los apunta a la cruz nuevamente, los lleva a considerarse muertos juntamente con Cristo. ¿Alguna observación, alguna pregunta, comentarios? ¿Qué piensan? Yo tengo dos comentarios, Rafa. Uno es que habíamos visto, ¿no? Que lo que Pablo, o sea, la posición de los corintios, así como le escribe la carta a Colosenses o a Efesios, que la posición en Colosenses ocupa o escribe 2 capítulos y en Efesios 3 capítulos. Aquí en la de Primera de Corintios, después de haber pasado, como bien dices, 18 meses enseñando, y ahí estuvieron Aquila y Priscila, que es lo que después ellos también van a enseñar allá a explicarle más correctamente la palabra de Dios a Apolos. Pablo lo resume del versículo 4 al 9, ¿no? Antes de decir os ruego. Y si vemos los verbos ahí, dice, ya fuisteis en el versículo 5, dice de 1 Corintios 1, dice, porque en todo esto fuisteis enriquecidos, o sea, ya es algo que sucedió, pues. Y luego, en el versículo 7 dice, de manera que nada os falta, o sea, en tiempo presente, pues, en ningún don esperado, ¿no? Y luego en el versículo 8 dice, en el cual también los confirmará, ¿no? Hasta el final. Y luego en el versículo 9 dice, fiel es Dios, o sea, el continuo, ¿no? Entonces, toda la posición le explica en esos versículos. Dice, ya saben, entonces, por eso os ruego luego, en el versículo 10, ¿no? Y eso, lo de Aquila y Priscila aprendieron muy bien estando ese tiempo con Pablo haciendo tiendas en Corinto, de tal forma que cuando se trasladan a Éfeso y conocen a Apolos, lo que hemos visto le explica más bien la forma de la consagración o la santificación, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo. Sí, de acuerdo. Sí, yo creo que hace un resumen muy bueno también aquí en Corintios, el 4 al 9. No es tan extenso como Romanos, no es tan extenso como Efesios, porque entiendo que ellos ya lo saben, pues, y les hace un recordatorio muy breve y los apunta hacia Cristo otra vez, a que consideren esa parte que ya conocen, más bien, sí, que ya conocen y no están creyendo, no están considerando. Así es. Martín, ¿quieres comentar algo, por favor? Sí, gracias, pastor. Podríamos decir que la parte que se consagra para Dios es la parte resucitada, la parte regenerada. No presentarnos en nuestros propios términos, con nuestras fuerzas, con lo que nosotros podemos hacer para Dios, sino en lo que Dios ya ha hecho por nosotros, creyendo Así es. lo que ya somos en Cristo, ¿no?
Y hay un versículo que me hace mucho clic con este tema que está en Primera de Pedro 2:5, porque habla de sacrificios. Lo mismo que dice Pablo en Romanos 12: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Y pues el viejo hombre está muerto, ya fue crucificado, ese no está vivo, está muerto en la cruz, pues. Y dice Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, o sea, como reflectores de Cristo, pues, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. O sea, y ya vimos cuáles son esos sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿verdad? Y dice que son por medio de Jesucristo. Entonces, cuando nos consagramos para el servicio del Señor, es porque el Espíritu nos va a ocupar, no porque nosotros en nuestros términos vayamos a hacer algo por Dios, porque nosotros no podemos hacer nada para Dios, sino que debemos esperar en que Dios va a hacer en nosotros su obra, porque es una promesa de Él, solo tenemos que creerlo. Y dice Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre. O sea, no solamente creemos lo que Cristo ya hizo, que fuimos co-crucificados, sepultados, sino que también fuimos por Él resucitados y ascendidos juntamente con Él en el tercer cielo, en los lugares celestiales con Cristo. Y dice Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y dice Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, caminando en el Espíritu por fe y no en nuestra carne, podemos experimentar lo que dice 2 Corintios 3:17 y 18. El Espíritu es el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad, libertad del poder del pecado. Mirando todos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como a su imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces vamos siendo formados a la imagen de Cristo, pero algo que el Señor me ha estado mostrando, pasando tiempo con Él, es que como Él ya derramó su amor en nosotros, no lo que le decía el pastor, no como nosotros amamos a Dios, porque eso nunca va a ser suficiente, nunca nos va a alcanzar. Aunque lo amemos sobre todas las cosas, debemos depender en cómo nos amó Él. Dice Juan 17:26. Si quieren, lo busquemos rápido, porque ese versículo es muy precioso, la verdad. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 26. Ujú. Y yo lo relaciono con Romanos 5:5, ese pasaje, ¿no? Aquí en Juan 17:26, el Señor dice lo que iba a suceder, y en Romanos 5:5 dice que ya sucedió. Dice, Sí. y, le, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Está hablando de la posición y la condición de cómo iba a suceder. Y en Romanos 5:5 dice cómo ya lo hizo el Señor. Ahora dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y entonces, si en 2 Corintios 5:14 dice que el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos comprime, nos hace negarnos a nosotros mismos, porque ahora Él vive en nosotros, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, antes de la fe va el amor, porque la fe vino por el amor, porque dice Primera de Juan 4:8 que Dios es amor, y Él nos dio su fe, ¿verdad? Porque nos amó primero a nosotros, y por eso nosotros le amamos a Él. Y entonces Sí. ahora en la ley decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ahora el Espíritu Santo nos ha dado el amor de Dios, de Cristo, y podemos amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó a nosotros, muy superior a la ley, ¿no? Bajo la gracia. Así Gracias, hermano. es. Gracias, Martín. Déjenme leer o recordar la lectura aquí en el material, en el segundo párrafo de sus hojas, o de lo que tenemos aquí en el material de consagración, el capítulo 9, la lección 9. El segundo párrafo dice:
Este tema de la consagración parece ser mal entendido por muchos creyentes. Muchos, especialmente aquellos jóvenes en el Señor, han sido víctimas de vez en vez o de vez en cuando a rendirse o comprometerse. El arma más comúnmente usada es: el Señor Jesús dio todo por ti, ahora lo menos que puedes hacer es darlo todo por Él. El creyente es exhortado y apresurado a consagrarse, rendirse, comprometer su vida a Cristo sobre la base de su amor y gratitud por lo que ha sido hecho en beneficio suyo en el Calvario. ¿Cuán a menudo la consagración regular es sometida a esta rutina? ¿Cuán a menudo el creyente es manipulado a consagrarse y reconsagrarse y rendirse y rendirse, comprometerse y recomprometerse a sí mismo con Cristo? ¿Por qué es que después de un rato el creyente llega a tener temor de tales reuniones y mensajes? Bueno, hay numerosas razones para toda esta frustración, forcejeo y fracaso. Alabado sea el Señor, que hay respuestas escriturales disponibles para todos los que las quieren y necesitan. Cuando el creyente tiene la necesidad de Dios o de ser transformado, de ser cambiado, un hambre por el Señor, lo menos que necesita es un llamado para consagrarse o comprometerse con Él. Dios tampoco necesita eso, pues. Más bien el creyente necesita ser fundamentado en estas verdades de la crucifixión, las verdades de identificación, porque al considerarnos muertos juntamente con Cristo, igual que el grano de trigo, una vez muerto juntamente con Él, entonces produce vida espiritual. Me considero muerto al pecado, en relación al pecado, y vivo para con Dios. Esa vida espiritual, esa es la nueva vida en Cristo, esa es la que presento delante de Él, ¿sí? No como un compromiso de cambiar, no como un compromiso de hacer algo bueno o hacer más por Él, sino justamente como fruto de la muerte de Cristo por mí, y yo con Él. Y hay otro párrafo que es el último del material, el último párrafo. Dice: un estudio cuidadoso de todas las epístolas de Pablo mostrarán que están escritas sobre la base de la cruz presentada en Romanos 6. El hecho de que Dios consigna la vida vieja de Adán a la cruz y no tiene nada que decirle a ella. Dios trata con todo creyente sobre la tierra o sobre el terreno. En Cristo tú moriste. Pero la iglesia de Cristo, como un todo, ignora este hecho. La iglesia trata a la creación caída, la vida del yo, como capaz de mejorar, y el significado de la cruz que trae hacia la muerte a la antigua raza adámica como caída y más allá de cualquier reparación es, por lo tanto, nulificado. Estos son pensamientos muy interesantes alrededor de todo este tema que nos hace reflexionar sobre qué fundamento estamos buscando cambiar o mejorar o servir al Señor. Y si es el fundamento equivocado, nos vamos a cansar y a frustrar, y no vamos a lograr ningún avance y no vamos a lograr que Dios acepte esa vida vieja, ¿no? Más bien regresarnos a la cruz, regresarnos a considerar que estamos muertos juntamente con Cristo como un hecho terminado y considerarlo diario, ¿verdad? Es una consideración diaria. Tome su cruz cada día, justamente significa eso, todos los días recordar, considerar, agradecer en oración que estamos muertos juntamente con Cristo. ¿Algún otro pensamiento o pregunta, alguna observación? Yo quisiera comentar, Rafa, que Sí. es súper importante este tema, pues, de la consagración, de entender la posición que tenemos, no solamente para
bueno, para la madurez, pues, pero implica muchas cuestiones, incluso la relación entre como parte del cuerpo o como un órgano del cuerpo con el resto de la iglesia, local o global, ¿no? Muchas veces cuando sabemos que tenemos que consagrarnos y somos cristianos y pues tenemos que ir a la iglesia, ¿no? Y generalmente Dios es muy bueno y nos pone personas especiales en la iglesia para madurarnos, ¿no? O sea, personas difíciles, o a lo mejor nosotros somos el hermano difícil, ¿no? Que nos pone para madurar a otras personas, pues. Y a veces se puede generar hasta un mal sentimiento, chin, es domingo, pues tengo que ir a la iglesia, ¿no? Porque soy cristiano y tengo que consagrarme, pues. Entonces, en la medida en que podamos entender estas verdades y contemplarlo a Él y que nuestros ojos estén puestos en el Señor y no en nosotros, ¿verdad? Que ya voy a ver al hermano que me ofendió, que me cae gordo o eso, o sea, eso es too much de nosotros, ¿no? O sea, es vernos a nosotros y sentirnos, ¿no? Nos decía el hermano Wilson, ¿no? Ay, me hirieron mis sentimientos, ¿no? En la iglesia, o sea, es estarnos considerando, pues, sino que en la medida que vayamos tomando estas verdades y haciéndolas propias por el Espíritu Santo, vamos a poder estar viendo al Señor e incluso en nuestra relación con la iglesia, en nuestra relación con el mundo también, y Él va a estar produciendo las obras que Él ya preparó para edificación de la iglesia y para servir para que el mundo lo conozca, ¿no? Con el ministerio que nos ha dado, pues. Entonces, sí es importante entender esto y pues nada, orar nada más para que Dios nos vaya enseñando y madurando en este sentido. Gracias. Sí, muy bien. Gracias, Vic. Pues si quieres, aquí terminamos. Si no tienen alguna pregunta o comentario adicional, los que Víctor nos acaba de mandar ahí al grupo en la segunda parte de este material, pues, entonces si quieren imprimirlo para que lo tengamos también presente para irlo siguiendo en la lectura la próxima semana. Si alguien no lo tiene, se lo puede pedir, o si no está en el chat, podemos agregarlos al chat y reenviar el material de los siguientes capítulos. Bueno, ¿nos despides? ¿Quién nos despide en oración, por favor? Ahora te toca yo. Ok, muy bien.